Tresierra y Asociados presentan El Sofá Jurídico, otra forma de ver el derecho. Bienvenidos, soy Enrique Tresierra, fundador del despacho Tresierra y Asociados, y seguimos con nuestros podcasts jurídicos y hoy tenemos a Marta Campo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Es jueza de primera instancia e instrucción en Medina del Campo, pero como siempre nos gusta que se presenten nuestros invitados. ¿Quién es Marta Campo? Bueno, muchas gracias por invitarme. Yo soy palentina. Estudié la carrera de Derecho en la Universidad de Valladolid, pertenezco a la misma promoción que vuestra compañera Elena, y cuando terminé la carrera pues decidí empezar a opositar porque siempre había querido, bueno, desde el instituto me atraía lo que es la profesión de juez. Estudié la oposición, aprobé en 2 años, me pilló la pandemia de por medio, que eso sí que pues también me vino bien para no tener otros planes con los que distraerme. Fui una de las más jóvenes en aprobar la oposición y nada, en el año 2022 estuve en Barcelona en la Escuela Judicial. Luego en el año 2023 pasé por varios juzgados de Valladolid haciendo las prácticas, pasamos pues por instrucción, primera instancia, bueno, vemos un poco de todo. Luego hice la fase de sustitución y refuerzo, que es una fase que nos tienen ahí un poco como parches a disposición del TSJ, bien donde necesiten un refuerzo o donde haga falta un sustituto, porque el titular pues tiene una enfermedad o lo que sea. Y ahí yo estuve en Palencia, en el juzgado número 1, que llevaba también mercantil. Y luego ya fue el momento de escoger las plazas de primer destino. Y bueno, yo tuve la suerte de que me tocó, vamos, de que había la posibilidad de escoger Medina del Campo. Yo que quería quedarme cerca, pues fue un regalo porque normalmente es muy difícil quedarte en Castilla y León. Fíjate, este año solo ha salido una plaza en Béjar y el año anterior a mí una plaza en Burgo de Osma. Entonces, pues tener una plaza aquí cerquita de Valladolid fue un regalo. Vale, según he leído, la jueza más joven de España. Bueno, no soy a los periodistas les encanta el titular de la juez más joven, pero en realidad fuimos 5 chicas, las más jóvenes, éramos las 5 chicas nacidas en el 97 y de esas 5, 3 éramos palentinas y habíamos estudiado en la UBA. Sí. ¿Y cómo lleva a ser una de las 5 jueces más jóvenes de España? ¿Cómo se lleva eso? Hombre, al principio es un orgullo más que nada pues para tus padres, tu familia, en el pueblo. Luego es verdad que cuando ya llevaba 1 año en Medina es como que la prensa se enteró y eran todo el rato entrevistas sobre eso y ya cansaba un poco porque yo ya llevaba 1 año, ya me quería un poco centrar en lo que es el trabajo y ya era un poco la etiqueta de la juez más joven, ya me pesaba un poco. Decidiendo en eso, jueza más joven, ¿cómo lleva? ¿Tú diriges juicio? ¿Diriges la pertinencia, la impertinencia de las preguntas? ¿Cómo lo llevas cuando aparecen 2 abogados que te duplican o triplican la edad? Ya, bueno, yo lo llevo bien porque ya desde la fase de prácticas pues ves cómo son los abogados, te dejan de dirigir juicios y además pues siempre sois muy respetuosos. Yo sí que tenía un poco miedo al principio, de hecho en alguna entrevista al principio lo dije, de que tenía miedo de que me intentaran manipular y demás, pero todo lo contrario, porque además yo creo que al estar en plazas pequeñitas, que he estado en Palencia y Medina del Campo, los abogados siempre son los mismos, entonces siempre hay muy buen ambiente y vamos, para nada he sentido que por el hecho de ser joven o ser novata se hayan intentado aprovechar de ti. Luego sí que es verdad que de cara sobre todo a los justiciables cuando llegan, pues sí que se quedan un poco sorprendidos de que sea una... Yo además que soy bajita y demás, pues aparento además un poquito menos edad de la que tengo y a la gente a lo mejor pues sí que se los notas en el gesto que se quedan un poco sorprendidos. ¿Tu primer juicio cómo fue? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo qué? Pues no lo recuerdo. Es la típica pregunta o la primera sentencia que pusiste y tal, pero no tengo recuerdos. Sí, lo que sí que recuerdo es el primer leve que celebré estando en fase de prácticas tuteladas, que estaba muy nerviosa, ya ves, un leve que es un sota caballo de rey. Y me acuerdo que el tutor, que era muy majo, era César Gil Margareto, un maravilloso maestro, pues me tranquilizó mucho y demás. Y sí que recuerdo que al final se me olvidaba recordarle el derecho a la última palabra, al denunciado. Y me tocó así un poco discretamente por debajo y dice, dile que si quiere añadir algo más. Y yo, ay, sí, perdona, que el derecho a la última palabra, sí. Luego no dicen nada. Pero bueno. No no dicen nada, que mejor casi, porque a veces lo estropean todo. ¿Y la jurisdicción en la que te sientes más cómoda?
la que te gusta más, o la que quieres especializarte? En la que me siento más cómoda seguramente sea penal, porque en un juzgado de instrucción creo yo que es un poquito más fácil, es al final siempre lo mismo, los leves son muy sencillitos, y en cambio en civil pues hay de todo, te puede tocar un ordinario difícil, una audiencia previa y que te salgan con alguna excepción rara, pero que me guste, pues de momento no lo sé, porque es lo bueno de un mixto, que puedes tocar un poco todos los palos. Y en Medina imagino que estarás de retractos, deslindes, sí, fincas, arrendamientos rústicos que... Sí, no había visto ninguno, y al llegar a Medina, además la primavera pasada coincidió que se juntaron 3 y es un jaleo, el catastro, el registro, ves los planos, bueno. Y en este tiempo que llevas, el asunto más complicado que te has encontrado, que más te ha costado, que te ha generado más dudas o que incluso ahora te genera dudas. Pues a lo mejor fue uno que me encontré nada más llegar, que en realidad jurídicamente es una tontería, pero en su momento a lo mejor fue por mi inexperiencia o lo que sea, así que me dio así bastantes quebraderos. Era una oposición a una ejecución en familia, que la madre quería que el padre abonara los gastos universitarios y el padre se oponía porque la hija no había rendido, era la segunda matrícula y quería pues aunque se pusiera a trabajar en la empresa familiar y a ganar dinero. Y eso en realidad era muy fácil de resolver porque estaba en el convenio, habían acordado que todos lo que fueran gastos de educación y tal tenía que haber mutuo acuerdo, y si no, pues solo lo abonaba el que estaba de acuerdo en ello. Pero sí que me generaba muchas dudas porque era de las primeras decisiones que eres consciente un poco de la relevancia que tienen tus decisiones, y yo además acababa de aprobar y decía, pobre chica, a ver si por mi decisión no va a poder cumplir su sueño. Además era una carrera como muy específica, no sé si era biología o algo así. Y sí que dices, pues a lo mejor la estoy cortando las alas, la posibilidad de estudiar. Si resuelvo en este sentido se va a tener que poner a trabajar, pero bueno, que eran más rayaduras mentales en ese sentido que jurídicamente, que es muy fácil resolver. ¿Y los jueces de instancia a la hora de sentenciar estáis muy pendientes de las audiencias provinciales o no? No mucho, salvo que yo al menos hablo de mí, alguna parte te lo ponga en bandeja porque te aporte justo una sentencia, un auto de la audiencia provincial aplicable a un caso similar. Es que es muy difícil buscar jurisprudencia. Yo del Supremo la encuentro fácil, pero de la audiencia de Valladolid a veces cuesta un poco. Pero no tenéis miedo a ver lo que va a decir la audiencia, a ver si me lo va a tirar o cuántos. Yo me acuerdo hace mucho hablando con un juez, digo, es que estoy fatal porque es que me lleva tirados 5 o 6 la audiencia y es que no doy pie con bolo. No tenéis ese pánico. No, sí que tenemos un poco de interés con el tema de los monitorios, porque a veces rechazamos cosas y no admitimos por falta de documentación o lo que sea, y sí que estás un poco pendiente de a ver qué ha pasado con eso, cuál es el criterio de la audiencia y demás. Yo además siempre digo a los funcionarios que cuando llegue algo de la audiencia, bien sea confirmando o revocando, que me lo pasen para pues aprender y ver en qué puedes mejorar o lo que sea. Pero no, preocupación en ese sentido no. ¿Y estáis en contacto los jueces entre sí? Es decir, ¿os consultáis? Oye, me ha pasado esto, como hacemos nosotros los abogados entre compañeros, porque siempre los abogados pensamos que los juzgados, cada juzgado es como un reino de taifa, independiente, que te cae en uno va a decir una cosa, que te cae en otro va a decir otra cosa, pero ¿os consultáis entre vosotros o tendéis a un criterio unificado o cómo funciona? Sí, bueno, cuando tienes una duda de que no sabes por dónde te viene el aire, que ahora al principio a veces es frecuente, pues tiras del grupo de la promoción, de preguntar, oye, tal. Luego también de los tutores, que siempre te dicen, para cualquier cosa tienes mi teléfono, no sé si lo dirán en serio o no, pero le tomamos la palabra. Y luego sí, a veces en el café, por ejemplo, en Medina, que somos 3 juzgados, sí que comentas, oye, tengo este asunto. Para los monitorios es casi lo que más nos trae de cabeza a la hora de sentar criterio para que más o menos sea uniforme en todos los juzgados. Vale. Ahora que te mojes un poco. Sí que me gustaría que de tu experiencia me hables de las virtudes y también los defectos. Yo creo que empezamos por las virtudes mejor de los abogados. Ya que este es un podcast hecho por abogados, vale, pues que nos hables, a ver,
lo que tú generalmente, qué virtudes ves y qué defectos ves, porque así aprendemos de las dos cosas. Una nos halaga y otra nos Ya. aprendemos. Yo, la verdad es con los abogados he tenido muy buena relación, tanto en Palencia como ahora en Medina. De hecho, cuando dije que venía a Medina, una juez que ahora está en Palencia me dijo: "Ay, yo cuando me fui de Medina lo que más pena me dio era despedirme de los abogados". Y es verdad, al final en un sitio pequeñito pues hay muy buena comunicación y recuerdo, por ejemplo, hace poco tuvimos una guardia que nos entró un requisitoriado el domingo. Era ya súper tarde porque la Guardia Civil avisó tarde. Pues claro, aquí como hay confianza, pues llamas al abogado: "Oye, ¿va a declarar?". No va a declarar, entonces pues ya no se moviliza tanto el juzgado como si hay que grabar toda la declaración. Entonces, yo la verdad, ningún problema. Ese trato cercano siempre, o tener la puerta del despacho abierta, que lo típico en la escuela nos decían: si algún abogado quiere hablar con vosotros, decid que no, y si no, que esté siempre presente el letrado de la Administración de Justicia por si pasa algo. Luego en el día a día no, al final pasa tal, que al final pues muchas veces se resuelven mejor las cosas así hablándolas. Vamos, siempre que no se diga nada comprometido para la otra parte, claro. Y como cosas negativas, bueno, esto sobre todo los que son de fuera, que vienen a lo mejor de Madrid o de Barcelona y que pues te dicen: "Bueno, pues para una vez que vengo no te voy a tener de juez nunca más", y pues que te la intenten colar, o que sean muy pesados a veces en un interrogatorio, por ejemplo, de violencia de género, que tú ves que están faltando el respeto a la víctima o que eso no va a ir a ningún lado y venga R que R. Vamos, que a lo mejor si actuamos fuera de la jurisdicción, porque sí que es cierto que hay veces que tenemos un poco de miedo. Los abogados de la plaza decimos: tampoco, hay veces que nos cortamos un poco y nos respondemos, que hay veces que no pasa nada porque el juicio tú declares impertinente una pregunta y el abogado te diga: "No estoy de acuerdo con esto, señoría, no nos pasaría nada", pero no nos atrevemos. O sea, somos ahí muy, muy cobardes. ¿Tú crees que la judicatura está al tanto de las nuevas tecnologías y las utiliza? Por ejemplo, la inteligencia artificial. No, ahora creo que quieren robotizar los monitorios. Luego, cuando yo me fui de Palencia, querían robotizar los DT5, las revisiones de discapaces, pero yo creo que no, que hay muchos recursos que podríamos aprovechar y están totalmente, mismamente para hacer las videoconferencias con otros juzgados, ¿no? Ahora que muchos investigados, con las tantísimas estafas que hay, pues están en Cataluña, en Andalucía, pues a veces te cuesta conectar porque el sistema de Cataluña y Territorio Ministerio es incompatible y el auxilio venga y meter las claves de conexión y el sistema lo rechaza. Entonces dices: ¿cómo no puede haber un sistema único en toda España para las videoconferencias, por ejemplo? Eso es un ejemplo. Y en los pueblos siempre se dice que hay como menos recursos todavía que en una capital. No puedes echar mano del informático, hay que dar una incidencia. Que, por ejemplo, nosotros esta semana hemos tenido un micrófono estropeado. Hoy ha venido el informático a arreglarlo. Porque el sistema este que implantaron de Horus es magnífico si funcionase. A nosotros, claro, como nos funciona es una maravilla, pero los letrados suelen tener. Nunca. Pero ¿crees que los jueces, a lo mejor más mayores, más veteranos, son más reacios a utilizar estas nuevas tecnologías? ¿Las videoconferencias? Videoconferencias o, por ejemplo, cualquier tipo de inteligencia artificial que ayude, que nos hace el trabajo mucho más fácil. A la hora de buscar jurisprudencia con un buen motor, encuentras cosas súper rápido. Entonces, sí, para nosotros es una tecnología que creo que se implantará en los despachos y muchos despachos la tenemos y estamos encantados. Yo creo que reacios no, mientras sea ahorrar trabajo y ahorrar tiempo y venga el informático y se me instale, ellos encantados. Sí que es verdad, por ejemplo, con el tema de las videoconferencias para los letrados que declaren por vídeo, ahora cada vez somos más restrictivos, aunque los medios cada vez, la verdad, funcionan mejor, por el hecho de que hay muchos abogados, sobre todo Madrid, Barcelona, que digamos, apoderan de todo el mercado y luego pues no vienen y se conectan a lo mejor 5 minutos y ya pues cobran y están quitando trabajo a los abogados y los procuradores de aquí. Entonces ahí sí que nos hemos puesto un poco más estrictos de no, si queréis venir, bien, y si no, pues pagáis a un sustituto. Ya, bueno, a nosotros sí que hay cierto... Hombre, yo entiendo que, por ejemplo, hay algunos actos procesales como la audiencia previa que entiendo que ahorraría muchísimo tiempo si fuera telemática, porque la audiencia previa
Sobre todo las que son de 5 minutos. Claro, Sí. claro. Y muchos jueces sí que nosotros nos hemos encontrado en el despacho con que no nos han dejado. Oye, mira, en Gijón, no podéis, tenéis que venir aquí. Por una audiencia previa, al final hacemos eso. Pues contratamos a alguien, le damos la minuta y ya está. Pero bueno, ahí estamos. Bueno, has dicho respecto a los abogados, las virtudes, los defectos, y respecto a vosotros. A Los jueces. ¿Qué virtudes, qué defectos? Hay, Remojándote. hay de todo, hay de todo. Hay de todo. A ver, virtudes, pues que a ver, siempre intentas tratar con respeto. Sí, yo creo que en términos generales a los abogados, a las partes, siempre con mucho respeto y no sé, y como puntos negativos, a ver, tenemos mucho trabajo, entonces todo el tema de respetar plazos a la hora de poner las sentencias y demás, hay juzgados que no los cumplen, la mayoría no los cumplen, no dictan las sentencias en plazo. Y luego también hay ejemplos, sobre todo los más mediáticos, los que salen en televisión y demás, que nos dejan un poco en mal lugar a los jueces porque pues denotan cansancio o que tratan mal a los declarantes o bueno, todos conocemos así algún ejemplo reciente que claro, luego la gente extrapola y dice pues todos los jueces son iguales. ¿Pero no crees que está alejada un poco de la ciudadanía, el poder judicial, sobre todo, por ejemplo, lo hablábamos el otro día con Paco, cuando se dictan sentencias que incluso a los abogados nos cuestan entenderlas, o sea, súper farragosas, que dicen no tengo por dónde cogerla y si luego se la tengo que explicar al cliente, ¿no crees que se debería a lo mejor acercar un poquitín más o ser más coloquiales o más cercanos con el ciudadano para que entendiese la labor que se está haciendo? Yo creo que las generaciones más recientes, recién salidas de la escuela, eso es algo que vamos mejorando, porque en la escuela sí que nos insisten mucho de utilizar un lenguaje sencillo, que la gente lo pueda entender y sobre todo cortas, no hacer, yo las hago bastante cortas, a veces un poco de más de escuetas, pero eso de copiar y pegar jurisprudencia, pues no. Ya, porque nosotros el otro día también hablando con un compañero tuyo, con Francisco, yo le decía que muchos abogados tenemos la sensación muchas veces de que nuestra labor no es muy importante. Es decir, que nosotros llegamos a la sala en los temas civiles, por ejemplo, incluso también en los penales, y que el juez o la jueza ya tiene la sentencia pensada, ya sabe lo que va a hacer, que lo que digamos da exactamente igual y que, bueno, que estamos ahí pues para cubrir el expediente, pero que nuestra labor no es lo suficientemente importante o determinante para convenceros o no convenceros. No, bueno, en algunos procedimientos es verdad que está bastante claro cuando lees la denuncia o yo qué sé, o la demanda, pero en otros puede pasar cualquier cosa. Yo, por ejemplo, siempre me gusta estar atenta a las conclusiones de ambas partes y yo siempre copio, que a veces es pues también porque se me pase más a mí el tiempo, por enterarme mejor de lo que dicen. Yo siempre tomo nota de lo que dicen ambos letrados y además cuando voy a dictar sentencias siempre lo miro y incluso que a lo mejor dices pues no sirve para nada citar esta jurisprudencia, yo siempre me la apunto y lo consulto. ¿Y te ha pasado alguna vez en algún caso que has llevado que según va pasando el juicio, tú te vas haciendo una idea y que luego la intervención del abogado, sus conclusiones o a la hora de valorar la prueba te haya convencido y de hecho, pues mira, pues tienes razón y cambies el criterio o ya vas con la idea formal? Sí, bueno, ahora mismo no me acuerdo de un procedimiento concreto, pero sí hay hay juicios que son como un partido de tenis, que a veces vas cambiando un poco de opinión, pues primero llega un testigo, pues creo que es esto, luego llegan los peritos. Los peritos ahora, al ser la pericial conjunta, eso al final siempre termina decantando la balanza, porque al final ves quién de los dos tiene razón, quién rebate al otro, y luego está la parte de los letrados que algunos sois muy buenos y los ponéis muy bien. ¿Y tú crees que a lo mejor pecamos de utilizar poca prueba, que deberíamos ir a los juicios con más prueba? Muchas veces tenemos envidios que no me la van a admitir, es que sí me la van a admitir. ¿La actividad probatoria es suficiente en la que utilizamos los abogados o...? Yo creo que sí. Yo, por ejemplo, nunca he resuelto conforme a este artículo, que ya no me acuerdo cuál es, de que si una parte no ha probado los hechos teniendo la carga de hacerlo, pues le afecta. Yo creo que no. No nos prueban, sí. Vale, pues para ir terminando, me gustaría
hablar de algo que esté en el candelero. Hablar de un poco de la sentencia de Dani Alves. Te lo digo porque, bueno, cuando estéis una sentencia nunca se dicta a gusto de todos, siempre hay alguien que lo critique, pero me gustaría primero que cómo explicar a la gente que, primero, de forma coloquial, cómo explicar a la gente una sentencia que un primer tribunal considera que alguien es culpable sin ninguna duda y le condena a 4 años de prisión, me parece que era, y luego de repente el tribunal de apelación le absuelve. ¿Cómo podemos explicar a la gente normal esa falta de criterio? Esa falta de criterio, no, esa disparidad de criterio. Ya, pues es complicado porque precisamente el otro día una tía mía me decía, yo esto no lo entiendo, dice, porque los que le metieron en la cárcel, los que en primera instancia le condenaron, también eran jueces. Dice, ¿eso no crees que os deja en mal lugar de que uno dice una cosa, otro dice otras, partiendo de los mismos hechos, las mismas pruebas y demás? Pero al final, pues es cómo funciona el sistema de recursos. Hoy lo ha explicado el Consejo también en una nota de prensa. Pues está el sistema de recursos y la posibilidad de que un órgano revise las decisiones de otro y a veces es al revés, como pasó con el tema de la manada, que en un principio era menor, luego se agravó a agresión sexual. Ya hablando un poco más técnicamente de esta sentencia, yo tampoco la entiendo. Porque yo he leído la sentencia y claro, estoy viendo que sin razonar que el tribunal de instancia haya llegado a una conclusión ilógica o absurda, el TSJ valora una prueba que está investida de la inmediación del juzgado de primera instancia, cosa que hasta ahora nos habían dicho que está completamente prohibida. ¿Tú cómo ves eso? Yo no me he leído ninguna de las dos sentencias. Sí que es verdad que cuando salió la primera, algún artículo así doctrinal que leí y demás decían que parecía que el tribunal no se había creído del todo a la víctima, porque sí que mencionaba así alguna contradicción y demás, pero que al final, pues no os digo yo por presión mediática, no sé cómo decía ese artículo, que al final pues lo había condenado por la pena mínima y demás. Y ya avisaban de que parecía que el relato de la víctima no tenía mucha fiabilidad. Y yo creo que eso es lo que ahora ha valorado el TSJ. Ya, es que nosotros en las apelaciones, yo te digo, cuando se basa en una prueba testifical, nos dicen que o se pide la repetición del juicio para que se practique en segunda instancia, en primera instancia otra vez, pero que no se puede meter con esa testifical en esa valoración. No sé ya si lo que hará Fiscalía se recurrirá o, bueno, doctores tiene la Iglesia, eso dicen. Hombre, yo creo que recurrirla van a recurrir, no sé. Ya ahí no lo sé, pero bueno, es un caso, pero que sí que cuesta muchas veces explicar a la ciudadanía por qué pasan estas cosas. Porque ¿tú crees que existe cierta quiebra o cierto distanciamiento entre la ciudadanía y la judicatura? ¿O crees que alguno de los el Ejecutivo se está interfiriendo mucho en el judicial o que hay mucha presión hacia vosotros? De hecho, al día siguiente de esta sentencia había un periódico que titulaba así en primera, vamos, en portada, la absolución de Dani Alves deja patente la inconsistencia de la ley del sí es sí. Claro, yo le digo, pero ¿esto qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver la ley del sí es sí en esto? Pues no, se le ha absuelto presunción de inocencia o lo que sea, pero la ley del sí es sí aquí no pinta nada. Entonces yo creo que sí que la sociedad estaba muy confundida con estos temas que entre los medios de comunicación, el poder político muchas veces también distorsionan y derecho, pues bueno, vosotros lo sabréis, la gente opina sin saber, no sé, en otros ámbitos, la medicina, la ingeniería, yo creo que la gente no se atreve a opinar, pero aquí como todos tenemos más o menos un criterio, lo que es justo es injusto, pues todos opinan sin saber pues lo que son los derechos fundamentales o las reglas del procedimiento y demás. Sí que es verdad que yo creo que al Poder Judicial le hace falta un portavoz, por ejemplo, para asuntos como este. Están las notas de prensa de las asociaciones, las notas de prensa del Consejo, pero yo creo que haría falta un portavoz que saliera en estos casos. Es verdad que las redes del Consejo cada vez son más abiertas, tienen un perfil en redes sociales y bueno, cada vez son más los jueces, que yo también tengo un perfil abierto, que ahora lo tengo un poco más abandonado, pero yo creo que está bien que los jueces
estemos presentes en redes precisamente para acercar la justicia, porque es que si no, la imagen que va a llegar a la ciudadanía, ya sea de los políticos o de los medios de comunicación, es totalmente diferente a cómo es en realidad. Claro, del juez distante que no puede. Sí, en su torre de marfil, que solo puede hablar a través de sus resoluciones judiciales. Bueno, pero tú abogas porque se acerque más la... Yo sí, tengo compañeros, sobre todo más mayores, a los que no les parece bien, pero es que si no hablamos nosotros mismos y nos expresamos directamente, yo creo que la gente tiene muy mala imagen de la justicia. Bueno, para terminar, Marta, como colofón, ¿tú qué crees que se debería mejorar en nuestra administración de justicia para que esto funcione bien? O si funciona bien, si tú crees que funciona bien, que a lo mejor no hay que mejorar nada, o sí que hay que mejorar, ¿tú qué piensas? Yo creo que hace falta mucho más personal, más juzgados, más jueces. Con esto de los tribunales de instancia, un poco yo creo que una parte buena, que yo de momento es la única parte buena que le veo, es que se pueden meter más jueces sin necesidad de crear un juzgado aparejado con su despacho, su espacio físico, su sala de vistas, su equipo de funcionarios. Pero claro, al final si metes muchos jueces, pero eso no lo acompañas de funcionarios, los funcionarios ya no dan más de sí, entonces pues tampoco es mucho la solución. Pero sobre todo más personal, porque luego, claro, nos vamos a señalamientos, hay juzgados de España que te están señalando para 2027 o más. Sí, ya lo tenemos nosotros 2026, empezamos a tener el 2026. Claro, y eso no puede ser. Pues un placer, muchísimas gracias por ser tan amable y habernos dedicado unos minutos. Nada, gracias a vosotros. Bueno, pues nada, hasta luego.